Te apuesto que alguna vez escuchaste algo llamado BEM. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere y cómo puedo implementarlo? Bien, acá en XKWeb te explico de qué se trata. BEM es una abreviación que se refiere a bloques, elementos y modificadores. BEM es una metodología que intenta dividir la interfaz de usuarios en bloques independientes para que así puedas crear componentes escalables y reutilizables. El objetivo final es que puedas nombrar cada una de tus clases de una manera descriptiva, permitiendo así crear una estructura de código consistente. Te explicaré todo esto con ejemplos prácticos para que puedas entender qué problemas resuelve esta metodología. Pero antes, que suene la música. Y bien, como mencionamos anteriormente, BEM es bloques, elementos y modificadores. Pero ahora bien, ¿qué es un bloque? Bueno, un bloque es un contenedor donde se encuentran los diferentes elementos. Por ejemplo, un header, un sidebar, el contenido principal, por ejemplo, el main, el footer. Estos se consideran cada uno como un bloque. Puede ser incluso un grupo de botones, por ejemplo, un contenedor que contiene, valga la redundancia, varios botones. Esto se puede considerar como un bloque. Entonces, el bloque sería un bloque de elementos que corresponde a la raíz de esa clase y va siempre primero. Entonces, cuando nos referimos a elementos, por ejemplo, podemos decir que de acuerdo a esta metodología, cada elemento se escribe después del bloque, es decir, del bloque padre, usando dos guiones bajos. Esto tienes que tenerlo pendiente, dos guiones bajos. Todo eso lo vamos a ver en la práctica, pero antes realmente quiero que entiendas el concepto para que entonces cuando vayamos a la práctica sepas de qué va todo esto. Entonces, los elementos ayudan a entender cómo estructurar y manejar toda esa hoja de estilos y el diseño de nuestro proyecto. Entonces, es súper importante que sepas que primero va el bloque y luego el elemento divididos por dos guiones bajos. Bien, ahora vamos a los modificadores. Como su nombre lo indica, modifica y se utiliza para cuando queremos cambiar la apariencia de un bloque o de un elemento. Por ejemplo, digamos que tienes varios elementos que comparten los mismos nombres de clase para que cada uno tome las propiedades iguales. Como en este caso tenemos un navegador, ¿no? Y cada uno de esos links quieres que sean iguales y tengan los mismos estilos, pero en este caso hay uno de esos elementos que quieres que sea, por ejemplo, de otro color y que tome las propiedades, por ejemplo, como focus, active o hover. Pues entonces le agregas un modificador y este modificador se agrega agregándole dos guiones medios. Entonces, la diferencia entre el elemento y el modificador es que, como dijimos anteriormente, el elemento se separa del padre con dos guiones bajos, entonces va el elemento y luego el modificador con dos guiones en el medio. A estas alturas dirías entonces, ¿para qué sirve esto? Pero descuida, ahora mismo lo veremos en la práctica. Y bien, por acá tenemos digamos, esta card y tenemos unos elementos acá adentro. Podemos considerar que ese card sería, digamos que un elemento de bloque y todo lo que está dentro de él serían elementos que pertenecen a dicho bloque, como esta imagen, ese texto, el párrafo, el botón, etc. Entonces tenemos nuestro bloque por acá, que sería el card. Yo espero que lo estés viendo por acá, que le diga un poquito de zoom. Entonces el card sería el bloque. Entonces tenemos la imagen, tenemos el contenedor, tenemos este title. Por ejemplo, si quiero trabajar con ese title, yo diría card, guión bajo, title, ¿no? Entonces separamos el elemento padre, que sería el card, y el title. Entonces, el botón, por ejemplo, estamos en el botón, tenemos una clase botón, pero en este caso podría ser card, guión bajo, button, por ejemplo, o btn, como quieras. Entonces, en este caso, de esta manera podríamos crear clases que sean totalmente descriptivas y que nos ayuden a tener un mejor entendimiento cuando alguien, por ejemplo, cuando vamos a leer nuestras clases. Por ejemplo, acá en este contenedor, en vez de content info, podríamos poner, por ejemplo, card guión bajo body, por ejemplo. Aquí se va a desmaquetar porque le cambié el nombre a las clases, pero mira qué fácil. Por ejemplo, acá tenemos el content info que le pusimos card bajo body. Teníamos el h3 que dijimos que era en title,
sino en card-title. Teníamos también el botón. Miren este caso. Anteriormente nosotros para llegar a ese botón tendríamos que recorrer ese content info botón. Pero ahora si tenemos esa clase para ese botón sería card-button. Esto fue lo que le pusimos. Y mira, si mañana necesitamos reutilizar, por ejemplo, este botón en algún otro lado, simplemente utilizamos la clase cardButton y ya, no tenemos que hacer ese recorrido de que se encuentra dentro de otro lado, etc. Y esto se ve más o menos no tan interesante cuando trabajamos con pocos estilos, pero en una página web normal tenemos 3000, 4000, he hecho páginas hasta con 10.000 líneas de código, entonces ya después de eso empieza todo a volverse todo un caos. Entonces esto de BEM nos ayuda a nosotros a reutilizar nuestro código y hacerlo más escalable. Entonces también cuando puedas leer un código puedas entender de qué se trata esa clase. Entonces por eso necesitamos nombres muy descriptivos. Y mira bien ahora. En este caso vamos ahora a ver cómo trabajamos con los modificadores. Entonces el modificador, como dijimos anteriormente, primero déjame crear este otro botón aquí abajo que le voy a poner, por ejemplo, eliminar. Déjame eliminarle también esos IDs que no lo voy a utilizar. Esto lo tenía más para moverlo con JavaScript o algo así, pero esa es otra clase. Bueno, estamos acá, tenemos dos botones, estamos reutilizando nuestra clase cardButton, pero a uno de esos botones yo quiero que tenga un estilo diferente, pero que siga compartiendo ciertos elementos, ciertos estilos de esa clase. Bueno, entonces simplemente, por ejemplo, dejando esta clase como está, esta clase cardButton, me creo otra clase que diga igualmente cardButton, y como dijimos anteriormente, los modificadores se escriben con dos guiones que van en el medio, en el centro. Entonces, button, por ejemplo aquí, lo que le voy a decir que sea transparente, por ejemplo. Entonces, tomo esta clase, bueno, por aquí, y acá le pongo, digamos, el background, ups, se me fue la D, bueno, background none, porque no quiero que tenga el background y lo que quiero ponerle, por ejemplo, sería un border que sea de 1 píxel solid y que sea de este mismo colorcito. Bien, y el color que sea de este mismo. Y mira, acá, como podemos ver, estoy compartiendo los estilos de la clase cardButton y entonces estoy utilizando un modificador que viene con estos, después de estos guiones en el medio, y agregándole esa clase transparente, ese modificador que se llama transparente. Podemos ya con este modificador agregarle, por ejemplo, un hover, un focus, un active y todo lo que, por ejemplo, necesitemos en nuestro diseño, porque mañana yo quisiera reutilizar ese botón, por ejemplo, para algo más. Entonces, simplemente cardButton y le ponemos el modificador que necesitemos en ese momento. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir creando nuestras clases de una manera descriptiva, de una manera escalable, de una manera en que podamos reutilizar cada una de nuestras clases en otros elementos. Bueno, y para las recomendaciones debemos tener pendiente que utilizar siempre nombres descriptivos o relacionados en función del bloque o elemento o modificación. También como segunda recomendación te digo que los elementos son a partir de un bloque más los dos guiones bajos. Y los modificadores son entonces después del elemento con dos guiones, digamos, en el centro. En el caso de los modificadores no se van a añadir directamente a la etiqueta HTML sin la clase de bloque o elemento que los procede. Por eso acá tengo un ejemplo donde mostramos que tenemos digamos, la clase del bloque y en caso de que no tenemos un nombre de un elemento tenemos el bloque y el modificador sin borrar esta parte del primer bloque, de la primera clase, como dijimos o hicimos en nuestra card. Acá vemos la manera incorrecta o mala práctica que sería directamente hacer el bloque y modificador eliminando el primer bloque. Recuerda suscribirte y activar la campana para que puedas enterarte cuando comparta nuevos videos como este. Como siempre, Michael Linares de este lado. Nos vemos en el siguiente video.